Bien, hermanos, vamos a continuar entonces nuestra oración hoy, tratando este tema, este sermón, y les invito a abrir entonces sus Biblias, como siempre, en esta serie de exposiciones que estamos llevando con la ayuda del Señor. Y para hoy, Mateo 23:37. Mateo 23:37. Vamos a leerlo. Voy a dar lectura entonces al pasaje que vamos a ver y a examinar con la ayuda de nuestro Dios. Dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bien, hermanos, nos estamos acercando a una serie de temas complicadísimos, porque son temas que tienen que ver con lo que se conoce en teología con la escatología, la doctrina de las últimas cosas, las cosas que habrán de venir o las cosas que ya han sucedido. Y claro, es bueno que nosotros veamos esto, que son temas que han sido muy controversiales, pero es bueno que nosotros entendamos con la ayuda de nuestro Señor lo que la Biblia dice, y no tantas ideas que circulan por ahí sobre estos temas hoy. Pero mire usted que nuestro Señor pronunció estas palabras cuando iba camino a Jerusalén para ser crucificado. Y algunos que leen otro pasaje en Lucas dice que tal vez el Señor llegó como a una parte alta y vio la ciudad de Jerusalén. Lucas dice que él lloró. Mateo no lo dice, pero los relatos son parecidos. Y el Señor empezó entonces con esa exclamación: Jerusalén, Jerusalén. Y con esa doble exclamación, entonces el Señor nombra una de las ciudades en ese momento más famosas de la tierra. Una de las ciudades que está también en el sitio en ese momento más famoso de la tierra. Un historiador muy antiguo en el Imperio Romano, llamado Plinio, él decía que Jerusalén era la ciudad más famosa en el Oriente. Y desde el punto de vista de la Biblia, pues sí, era muy famosa y muy importante. Era la ciudad del gran rey. Era el gozo de toda la tierra, dice la Biblia también. Fue la ciudad de profetas poderosos, como Isaías. Era la ciudad del santuario de Dios, del templo de Dios, donde Dios manifestaba su presencia. Era la casa del Señor, el majestuoso templo de Salomón. Y fue la ciudad donde paradójicamente fue crucificado nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Y por eso es que el Señor ve la ciudad ya finalizando su ministerio y dice: Jerusalén, Jerusalén. Y en estas palabras del Señor, en estos versículos, vemos nosotros algunas cosas. La primera es el amor compasivo de Dios. Porque, ¿qué quiso el Señor con Jerusalén?
el Señor quiso todo lo mejor para Jerusalén. En general para todo el mundo, pero Jerusalén, para sus pobladores, nuestro Dios quiso lo mejor. Y nuestro Señor utiliza aquí una figura literaria que se conoce como el símil. Y esa figura del símil que usa el Señor es la gallina, que es un símil muy sencillo, casero, hermoso, práctico, entendible y conmovedor. La gallina que junta a sus polluelos debajo de sus alas. Y eso lo hemos visto nosotros en el campo. Cuando la gallina anda con sus polluelos, 7, 8, 10 polluelos, cómo los cuida. Pero el símil vale para mostrar el amor compasivo de Dios. En primer lugar, también sobre este asunto del amor compasivo, nos enseña que en Jesús nosotros encontramos seguridad, que fue lo que Jerusalén no quiso entender, ni muchas personas. Y uno sabe por la historia en el campo que cuando un águila va volando o un halcón hace su aparición en el cielo buscando presa y está haciendo sol, proyecta su sombra abajo, pero la mamá gallina, por instinto y por todo, advierte el peligro y en un instante produce un cocleo, un sonido de alarma y reúne a sus polluelos, a su familia, en unos cuantos segundos. Y en un momento todos los pollitos entonces están protegidos bajo sus alas. Y sus alas se convierten como en una especie de escudo, de seguridad. Y entonces nuestro Señor usa eso para indicar cómo es su amor tierno y compasivo y cómo Dios quiere que con Él estemos seguros. Y lo dice la Biblia muchas veces. Por ejemplo, uno encuentra en el Salmo 91:4 el uso de ese mismo símil. En el Salmo 91:4 el Señor dice lo siguiente, el salmista, refiriéndose a la protección de Dios. Y podemos leer casi desde el 1, porque todo es muy bello. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Entonces ahí nuevamente está el mismo símil para enseñarnos la seguridad de Dios, porque Dios es como eso, como una gallina que junta sus polluelos y los cuida. Pero también un segundo aspecto es que en Jesús hay protección. Dios quiso proteger al pueblo judío, porque Jesucristo era judío. Y si hubo una ciudad en el mundo a la que Dios llamó con tanto aprecio y con nombres tan magníficos, a la que le dio un honor tan distinguido, fue la ciudad de Jerusalén. Pero resulta que Jerusalén fue una ciudad incrédula, corrupta, ingrata. Mataron a Jesús. Y claro, sabemos que era el plan de Dios. No aprovechó la palabra de Dios, escuchó y fue sorda, permaneció sorda. Por eso es que Jesús llora al ver la ciudad y dice: Jerusalén, Jerusalén. Y en tercer lugar, también nos enseña no solamente que en Cristo hay seguridad y protección, sino que también Dios nos llama para que vengamos a Él y encontremos en Él esa seguridad y esa protección. Él es como
parecido a la gallina que junta sus polluelos alrededor suyo. Los llama para que se acerquen y huyan del peligro. Y la Biblia está llena de invitaciones que Dios nos hace a lo mismo. Por ejemplo, en Isaías 55:1, en Isaías 55:1 dice lo siguiente, es una de las grandes invitaciones de la Biblia. Dice el Señor lo siguiente: a todos los sedientos, y claro, está hablando en términos espirituales, ¿no? Es decir, a los que sienten que su vida y su alma es un desierto. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Esa es una gran invitación. Igualmente, en Mateo 11:28 hay otra gran invitación que nuestro Señor hizo un poco antes de lo que Él acaba de decir. Mateo 11:28. Mateo 11:28, el Señor dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Los que están apesadumbrados, deprimidos, la vida no tiene propósito, la vida es una miseria, la vida no le ven ningún sentido, ningún sabor. El Señor los invita a que vengan a Él para que en Él encuentren paz y descanso. Y el 29 dice: lleven mi yugo, o sea, carguen mis mandamientos y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y así hay muchas invitaciones en la Biblia donde Dios nos llama para que vayamos a Él, a encontrar protección, cuidado. Y también, en cuarto lugar, nos enseña aquí que Dios nos llama en medio del peligro. El principal peligro que uno tiene es el pecado, es la peor desgracia, y Dios quiere sacarnos de allá. Los indefensos polluelos se mueven por instinto, ellos no entienden exactamente la situación como los seres humanos, pero se mueven por instinto, y cuando la gallina de su mamá los llama, ellos entienden y se sienten seguros con ella. Y en un sentido, pues podemos decir que saben que los ama y los ayuda y los alimenta y los protege y los junta y los cubre cuidadosamente. Y todo eso entonces es un buen símil para hablar acerca del amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Tal y como el Señor lo dijo. Pero sucedió algo en nuestro relato de Mateo 23, cuando el Señor dice esas palabras hacia Jerusalén, volviendo a nuestro pasaje inicial. Y es que el Señor, en vez de recibir el agradecimiento y el amor, recibió fue el rechazo. Recibió fue el rechazo. Ahora, es por eso que nuestro Señor llegó y le profetizó a la ciudad que iba a ser destruida. Y si Jerusalén había de perecer, como realmente sucedió más tarde, fue porque no quiso ser salva. Porque el Señor le dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarlos a todos ustedes como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? A menudo fue invitada, persuadida, exhortada, advertida, amenazada. Vino un profeta, vino otro profeta y predicó. Vinieron tribulaciones, porque si uno lee la historia, fueron muchos los asedios y las invasiones que tuvo Jerusalén en el pasado. Y la vara de Dios vino sobre ellos, y la palabra de Dios también sobre Jerusalén.
Pero Jerusalén tenía un corazón perverso. El pueblo fue obstinado, empedernido, no quiso oír la voz de Dios, no quiso recibir los profetas que le anunciaban el evangelio y el arrepentimiento. Entonces fue por su propia voluntad rebelde que ella misma se arruinó, porque no quiso ir a Dios para tener vida y salvación, que fue una de las cosas que el Señor le dijo a los judíos. En una ocasión les dijo: ustedes no quieren venir a mí para tener vida, no quieren, yo les ofrezco la vida, pero ustedes no quieren. De manera que en el día del juicio, si esto es así, si Dios nos llama, Dios nos invita, Dios nos cuida, Dios quiere lo mejor para nosotros, como en este caso, en el día del juicio nadie puede argumentar diciéndole a Dios: fue que usted no me escogió. Y no, estará en el infierno por haber rechazado a Dios, no porque Dios no lo escogió. Es porque él mismo no quiso y rechazó a Dios. Y pienso que Dios nos dice hoy lo mismo a nosotros, nos dice: fulano, fulano, ¿cuántas veces quise traerlo y no quisiste? ¿Cuántas veces yo le enviaba el mensaje que se arrepintiera, que reconociera, que evaluara, y no quiso? Entonces ahí estuvo la culpa. Y cuando los pecadores van al infierno, es porque quieren ir allá, en primer lugar. Cuando son condenados por Dios, que es un juez justo, es porque ellos han querido seguir en el pecado y ellos mismos han traído la condenación sobre su vida. Si no han obtenido la misericordia de Dios, entonces terminan recibiendo lo que merecen cada uno por su propia voluntad perversa. Y solamente cada uno va a responder por rechazar a Dios o por aceptarlo. Y si lo rechaza, pues sobre la cabeza de cada uno que lo rechaza va a caer esa condenación, porque están rechazando la oferta de vida y no van a tener salvación ni vida eterna. Ese es el juicio de Dios. Esa es la consecuencia del rechazo. Pero hablando del juicio, mire usted que en el versículo 38 de Mateo 23, que es donde estamos, el Señor, después de que le dice: ¿cuántas veces quise juntarlos? En el 38 dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué quiere decir eso? Que le dice a la ciudad: ustedes van a quedar desiertos. Lo que le está diciendo es que Jerusalén va a ser destruida y va a quedar desierta. Y entonces el Señor muestra con mucha claridad por qué Dios está indignado con Jerusalén. Porque Dios bendijo a Jerusalén. Allá estaba el santo templo de Dios, el lugar santísimo, donde Dios manifestaba su presencia, su morada. Pero Jerusalén era corrupta y todos se habían vuelto una cueva de ladrones, como lo dijo Jeremías, 650 años. ¿Qué dijo el profeta Jeremías? 650 años, bastante tiempo. Jeremías 7:4. Que fue cuando Jerusalén pasó por un castigo terrible y una invasión también. Pero en Jeremías 7:4 está el relato. Dios le mandó al profeta que se parara en el templo, en la casa del templo, y predicara. Y le dijera a todos los que estaban entrando al templo: arrepiéntanse de sus pecados, porque ustedes no tienen un corazón recto delante de Dios.
Y por eso aquí en Jeremías 7:1 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, toda Judá los que entréis por estas puertas para adorar a Jehová. Y si vamos al 8, mire lo que le dice, he aquí vosotros confiáis en palabra de mentiras que no aprovecha, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Entonces nuestro Señor es sumamente claro, y en el versículo 4 también no debemos de pasar por alto eso, porque cuando el profeta está predicando a la entrada del templo, le dice a los que están llegando, no confíen en palabra de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. No confíe en eso, no confíe en su religión, no confíe en nada de esas cosas si usted no se ha arrepentido, porque eso no le va a servir. Y el hecho de tener un templo aquí hermoso donde supuestamente está el lugar donde Dios manifiesta su presencia, no es ninguna garantía de que los ejércitos no la van a destruir. Eso fue 6 siglos antes. Bien, fue a esa generación tan culpable de la historia de Israel, que rechazó la luz de Dios, que el Señor aquí habla y que el Señor castiga, porque la desolación en la profecía de nuestro Señor Jesucristo comenzó a cumplirse exactamente en el año 70 después de Jesucristo. Ya Él había sido crucificado, ya había resucitado, los apóstoles ya habían fundado iglesias y se estaba esparciendo el Evangelio. Años 70 después de Cristo, después de las epístolas de Pablo, fue que la desolación llegó a Jerusalén. Y de nada sirvieron los subterfugios, porque en 24:1, cuando el Señor le dice, mire, no confíen y no admiren tanto su templo hermoso, donde ustedes dicen que porque está el templo, Dios no les va a pasar nada, porque no quedará piedra sobre piedra de ese monumental templo. De nada valen sus argumentos ni sus excusas. A Dios no se puede convencer con la imponencia de las cosas materiales. No quedará piedra sobre piedra. Y lo que dijo Jesús sucedió, como ya dije. Y podemos nosotros mirar Lucas 19, el pasaje paralelo, que habla de lo mismo. Lucas 19:41, pero que añade otras cosas importantes. Lucas 19:41. Es la manera como vio los acontecimientos Lucas. Entonces dice acá, y cuando llegó cerca de la ciudad, Lucas 19:41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto en tus ojos. Entonces Jesús, muy conmovido, llora por la ciudad, pero dice algo aquí en el versículo 42, dice que la ceguera de la gente no le dejó ver la oportunidad de Dios. Se le dio la oportunidad de salvarse, pero hizo todo lo contrario. En vez de arrepentirse de sus pecados, se endureció. En vez de convertirse, apostató de la fe. Y la Biblia dice que cuando las personas escuchan el llamado de Dios y endurecen su corazón, Dios los deja en su endurecimiento. Y por eso el Señor le dice, querían lo mejor para usted, pero la ceguera los tiene confundidos y no saben realmente lo que es para su paz. Esta es una de las cosas incomprensibles, porque cuando los hombres se empecinan en su pecado,
se burlan, no oyen las exhortaciones de Dios, entonces Dios los deja en una ceguera. Eso está en 2 Corintios 4:4, vale la pena mirar algo parecido. 2 Corintios 4:4. Y ya volvemos a Lucas. Pero en 2 Corintios 4:4, Pablo, el apóstol, está explicando ese asunto de la ceguera y de la incredulidad por el pecado. Y él dice que hay unas personas en este mundo en los cuales el Dios está en minúscula, o sea, Satanás, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces esto es una cosa como misteriosa, ¿no? Dios es amor, Dios quiere lo mejor, pero si el hombre se endurece en su pecado y no responde, Dios lo deja en esa triste condición. Y por eso el pueblo de Jerusalén no logró discernir los tiempos y endureció sus corazones. No entendió la paz que Dios les estaba ofreciendo y trajo la desgracia sobre ellos. Y luego, ¿qué dice en Lucas, donde estamos? En el versículo 43. Lucas 19:43 dice el Señor: porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra. Ahí está. Dice que vendrá el día cuando Jesús pronunció estas palabras y dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise como la gallina juntar a los polluelos? ¿Cuándo sucedió eso? En el año 70 después de Cristo. Y aquí entonces nosotros tenemos que mirar la historia, porque no está en la Biblia, pero es cierto, es lo que pasó. ¿Qué pasó? Los ejércitos romanos, bajo el mando de un general llamado Tito, acamparon con sus ejércitos alrededor de las murallas de la ciudad. La sitiaron por hambre y empezó una pelea. Y entonces los romanos enviaban a ver cómo lograban penetrar las murallas y desde arriba mataban a todos los que llegaran. Pero también el hambre hizo salir a muchos judíos de la ciudad, y todo el que caía en manos de los romanos lo crucificaban y luego lo mandaban en pedazos o mutilados, y le decían a los de Jerusalén: ríndanse, ríndanse, no van a ustedes a prevalecer. 5 meses duró ese sitio, el ejército rodeándole, hasta que el hambre hizo desfallecer a los habitantes, y hasta que los romanos entonces abrieron un boquete en una de las murallas. Y menos mal que hay un historiador de esa época. ¿Qué haríamos sin los historiadores? Un historiador llamado Flavio Josefo, que escribió un libro que se llama La Guerra de los Judíos. Usted la puede encontrar en la red, muy interesante. Y él escribió lo siguiente, estoy citando lo que él vio en esa época. Una partecita nomás, dice: mientras el santuario estaba ardiendo, porque abrieron un boquete en la muralla y empezaron los romanos a entrar y a vencer muro por muro. Y dicen que un soldado botó una antorcha encendida y le prendió fuego al templo. Mientras el santuario estaba ardiendo, no hubo piedad por la edad ni respeto por el rango. Todo lo contrario, los niños, los ancianos, los laicos y los sacerdotes por igual fueron matados, dice Flavio Josefo. El emperador ordenó que la ciudad entera y el templo fueran arrasados por tierra, dejando solamente las torres más altas y una parte del muro que cercaba la ciudad por el occidente. Ese muro que llaman muro de las lamentaciones, que usted ve en las
o los que han ido allá, que aquí pronto algunos han ido allá, yo no he ido, pero la gente allá da golpes contra el muro de las Lamentaciones, fue parte de lo que quedó de esa destrucción. Todo el resto de los muros que rodeaban la ciudad fueron completamente arrasados, y los visitantes se aterraban después de cómo era posible semejante destrucción. La inmensa mayoría de los judíos que estaban adentro y que resistieron el asalto fueron vendidos como esclavos. Otros los destinaron a ser gladiadores, a divertir a los romanos en el circo y matarse allá como gladiadores. Otros fueron enviados a las minas y unos pocos quedaron en ese territorio arruinado. Entonces, Flavio Josefo, el historiador, decía lo siguiente, decía, el Dios de los judíos se había puesto del lado de Roma. Porque los judíos decían, no, imposible, ¿cómo nosotros tenemos a Jehová de los ejércitos, el Dios de las grandes victorias, que nos dio las grandes victorias en el Antiguo Testamento, que hizo prodigios y milagros, ¿cómo nos va a dejar aquí derrotar esta vez? Pero Dios estaba del lado de los romanos, que eran paganos, pero quería castigar a Jerusalén. De manera que fueron expulsados y acabados. Hubo unos reductos que hicieron resistencia finalmente y también los acabaron. Como lo dijo el Señor, aquí en el versículo 43 dijo, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ese fue el problema. La gente no se dio cuenta de la oportunidad de Dios. Conclusión, hermanos. Nuestro Señor no ha cambiado. Sigue teniendo un amor inmenso por aquellos que son sus hijos y que han creído en Jesucristo. Y nuestro Señor sigue rescatando pueblo, ayudando a la predicación del Evangelio y sacando a los pecadores de su mal camino. Nos da seguridad y protección, como el símil de la gallina. Y hay otros versículos, por ejemplo, Joel 2:13. Joel 2:13, Joel. A veces se nos esconde ese libro, Joel 2:13. El Señor, por ejemplo, allí hay un versículo muy interesante de cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Porque los judíos tenían la costumbre de, en vez de arrepentirse, en señal de duelo, rasgaban sus ropas, entraban en ayuno, se vestían de cilicio y de ceniza y todas esas cosas. Y el Señor le dijo, mire, eso no le sirve para nada. Rasgue su corazón mejor, conviértase a Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Al Señor le da dolor tener que castigar, como uno cuando es padre y ama a su hijo, y uno lo quiere corregir, uno a veces lo castiga con dolor, le duele, pero hay que hacerlo para bien del hijo. La Biblia dice que el que no castiga a su hijo por su rebelión y su pecado, le está haciendo un daño. Y Dios se duele del castigo. Igualmente Lamentaciones. El libro de Lamentaciones es cuando hubo una de las invasiones a Jerusalén. Jerusalén ya había sido destruido muchos años antes, 600 años antes. Y por eso fue que Jeremías predicó y está
este libro que conocemos como las Lamentaciones de Jeremías, en el capítulo 3, versículo 31. Mire lo que dice él. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dios no es alguien que se goza dándole palo a nadie, pero si tiene que hacerlo, lo hace porque es para bien de nosotros. Y como dije, en el infierno nadie puede decir, yo estoy aquí porque Dios no me dio ninguna oportunidad. Judas no puede decir en el infierno, yo estoy aquí porque era que estaba predestinado a condenarme. No, se condenó porque quiso seguir en su pecado y amó su iniquidad. Y quiso traicionar al Señor. Y quiso la plata que ganó por traicionarlo. De manera que lo peor que le puede pasar a una persona es que es lo que dijo el Señor, como ya lo leímos en Lucas 19:44, ¿no? Es algo terrible. Es que Dios le dé la oportunidad y no aproveche ese tiempo de la visitación de Dios. ¿Qué es la visitación de Dios? Como leímos ahí en 19:44, cuando Dios le dice a Jerusalén, el Señor le dice, yo lo lamento, pero usted va a ser destruida porque no conoció el tiempo de su visitación. La visitación es la inspección que Dios hace a cada uno de nosotros, ¿no? Cuando Dios nos visita, viene a inspeccionar nuestra vida, a ver cómo estamos. Lo peor para una persona es que no se dé cuenta de la oportunidad que Dios le da. Dios visita a una persona con el mensaje del Evangelio, con sus advertencias y llamamiento, pero si no capta, pues pierde el momento, pierde la oportunidad y manténgase a las consecuencias, aténgase a las consecuencias. De manera, hermanos, que nuestro Señor dijo esto hace 2000 años a Jerusalén, muy dolido en su corazón, y lo sigue diciendo hoy. El Señor nos sigue diciendo, tenga cuidado, esto no es cosa, esto no es juego. Hebreos 3, 7, 8, para terminar. Hebreos 3, 7, 8. En Hebreos 3, 7, 8. Que dicen que fue escrita unos 8 años antes de la destrucción de Jerusalén. El Señor en Hebreos 3, 7, 8 dice lo siguiente, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Y cuando uno va a estudiar eso, cuál fue la provocación en el desierto, uno ve que el pueblo de Israel, entre más Dios lo bendecía, más duro era de corazón, más desagradecido y menos adoraba a Dios. Entonces el Señor le dice, no endurezca su corazón. Y en el 12, ¿qué dice? Abajo en el 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y eso se lo está diciendo a la iglesia. Cuídese. No dice que se le meta al diablo, hermano, y usted empiece a tener incredulidad y apartarse del Dios vivo. 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque el pecado es engañoso. 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, cuando nos convertimos a Cristo.
Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, ¿no? Y el pecado fue la incredulidad. Entonces, hermano, mucho cuidado. Cuando usted empieza a dudar y a no creer lo que dice la Biblia, ya está en peligro. Y a veces Satanás hace eso, ¿no? Él busca la manera como bajo, tal vez, y sobre todo bajo problemas que uno tiene, mire, deje de orar porque eso tal vez Dios a usted no lo escucha. A lo mejor ni existe y el diablo viene y lo llena usted de incredulidad. La pregunta final es, ¿su fe se fortalece más cada día o se deteriora más cada día? Uno mismo se da cuenta. Uno mismo se da cuenta cómo está en su relación con Dios. Si ese es el caso, si su fe se le está deteriorando, es el momento de acudir a Jesucristo y pedirle al Señor que tenga misericordia de usted, que lo ayude, que tenga bondad de usted, que lo saque de esa situación en que se encuentra, porque el Señor ha prometido lo que nosotros leímos hace un momento: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y usted podrá decir, Dios es mi esperanza, en quien yo confío, Él es mi protección, mi seguridad y mi salvador. Inmediatamente. Pero si usted no hace eso, no espere buenos días. No espere buenos días. Y por eso el Señor nos advierte, mucho cuidado con endurecer su corazón por el engaño del pecado. Vamos a orar.